Si viste mi video pasado sobre Stannis Baratheon, sabrás que esta respuesta ya la spoileé en ese video, pero lo que no hago allí es dar razones o motivos concisos por los cuales alguien pueda o no ser el heredero legítimo al trono de hierro. Así que en esta oportunidad vamos a escuchar ambos reclamos y determinaremos quiénes son los señores definitivos de los 7 reinos entre la casa Targaryen y la casa Baratheon, y específicamente responderemos quién es el legítimo heredero y rey o reina del trono de hierro. Démosle play. Para hacer todo más sencillo y organizado, dividiremos este video por familias. Primero nos centraremos en la posición hipotética de que cada casa merezca tener el poder en Poniente, descifraremos qué sujeto tiene el mayor reclamo al trono dentro de cada casa, y luego veremos cuál casa, Targaryen o Baratheon, es la verdadera merecedora de reinar en Poniente. La línea de sucesión Targaryen. La gran casa Targaryen debe ser sin duda la casa más hegemónicamente poderosa en la historia de Poniente. No solo fueron los unificadores de los 7 reinos y los creadores del trono de hierro, en el que tantas personas se buscan sentar hoy, sino que desde tiempos de la conquista de Aegon Targaryen permanecieron los únicos gobernantes ininterrumpidos del reino, casi 3 siglos de dominio. Los Targaryen legitimaron su dominio sobre el resto a través de sus dragones, hasta que sus mismas rencillas familiares causaron la mayor devastación posible para su casa. En el 131 después de la conquista, finalizó la sangrienta guerra civil Targaryen llamada Danza de Dragones, que tuvo como resultado la muerte de casi todos los dragones de los Targaryen y el comienzo del final para la magia en esta familia. Poco a poco los dragones desaparecieron de Poniente y de la historia, y con esto desapareció lo que volvía realmente especiales a esta familia. Sin embargo, con más o menos conflictos, la dinastía Targaryen permaneció firme, viendo como mayor amenaza los resultados nuevamente de sus mismas negligencias. Esto fue así hasta el año 282, cuando finalmente fueron demasiado lejos. Del supuesto secuestro de Lyanna Stark por Rhaegar Targaryen, tengo un video completo que los invito a ver más tarde. Pero esta ofensa, junto a la reacción de Aerys II Targaryen de asesinar al padre y hermano mayor de Lyanna, así como exigir la cabeza de su prometido Robert Baratheon y de su hermano Eddard Stark, dio como resultado que las poderosas casas Arryn, Tully, Baratheon y Stark se unieran y dieran inicio a la rebelión de Robert, y al final de la dinastía Targaryen, o al comienzo de la usurpación, como algunos lo ven. Detalle que discutiremos más adelante. Con la caída de la dinastía, la línea sucesoria quedó rota, quedó en duda. Sin embargo, hay 3 posibles reclamantes dentro de esta línea. Al inicio de la historia, los Targaryen tienen 2 candidatos claros: Viserys y Daenerys Targaryen, siendo Viserys el claro heredero al reclamo Targaryen al ser el hermano mayor. Con su muerte a manos de Khal Drogo, en la que Daenerys no pudo ser más apática, el reclamo pasa inmediatamente a ella, la única hija y heredera conocida del rey Aerys II Targaryen, y que por ende pasa a ser reconocida como la aspirante al trono por el bando Targaryen. Hasta este momento de los libros, nadie sabe de otro posible reclamo, pero como estamos teorizando, vamos a jugar a dar por ciertas todas las teorías para hablar de los posibles reclamos. Comencemos por Jon. Jon Snow, conocido hasta ahora como el bastardo de Eddard Stark, sería en realidad hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Si se confirma esto, así como el matrimonio entre Rhaegar y Lyanna, entonces Jon sería el heredero legítimo, incluso por encima de Daenerys, debido a las leyes de sucesión de Poniente, las cuales siguen las normas de la sucesión en Inglaterra, por ejemplo. Rhaegar estaba por delante de Daenerys en la línea de sucesión, por lo que cualquiera de sus hijos también estarían por delante de Daenerys. Esto quiere decir que si Rhaegar tuviera 5 hijos vivos, Dany sería la 6ª en la línea sucesoria. Sin embargo, la legitimidad de Jon por los momentos depende de pruebas que hasta ahora no se han presentado de manera oficial. En la serie, tanto la ascendencia como la legitimidad de Jon es confirmada, y si esto llegara a ser así en los libros, efectivamente Jon Snow sería el heredero legítimo al trono por el bando Targaryen. Pero hay otro posible candidato en los libros, y que de confirmarse su legitimidad, barrería el piso con Jon y con Dany, y este es el joven Griff, o el posible Aegon Targaryen. El supuesto hijo sobreviviente de Rhaegar y Elia Martell, que fue criado en el exilio, ha sido presentado en los libros como una opción más que viable para restaurar la dinastía Targaryen. Si este llegara a ser en verdad el hijo de Rhaegar y Elia, pasaría a tomar el primer lugar en los reclamos Targaryen, puesto que sería el hermano mayor de Jon, y para su fortuna es un hombre. La cosa sería ya más complicada si fuera mujer. Sin embargo, existen dudas sobre si realmente Aegon es hijo de Rhaegar o un impostor fuego oscuro, respaldado por Varys y la Compañía Dorada para finalmente tomar posesión del trono de hierro. Un detalle muy importante sobre el reclamo de Aegon y la legitimidad que pueda tener es el curioso dato de que la Compañía Dorada fue formada por un fuego oscuro. Siempre han luchado para que los fuegos oscuros suban al poder. Es muy curioso que de repente hayan decidido apoyar a un Targaryen. Pero en definitiva,
Si todos los reclamos se confirmaran como legítimos y cada candidato fuera quien aparentemente se piensa que es, la línea sucesoria quedaría así. En el tercer lugar y con la medalla de bronce queda Daenerys Targaryen. En el segundo lugar y con la plata tendríamos a Jon Snow, o como sea que vaya a ser su nombre legítimo. Y en primer lugar y con el oro se quedaría el joven Griff, Aegon Targaryen. En definitiva, y como pueden ver, los reclamos Targaryen son muy complejos de dilucidar y la mayoría se basan en pruebas y documentos que hasta ahora no existen. Así que por ahora, en el final de los libros que tenemos, Daenerys Targaryen es la única heredera legítima reconocida por el reclamo Targaryen. La casa Baratheon, por su parte, obtuvo el trono tras la rebelión de Robert, lo que lo convirtió en el primer rey de Poniente de una dinastía distinta a la Targaryen. Al morir Robert I Baratheon, su sucesión debería haber seguido una línea familiar clara y sencilla, los hijos de Robert y luego sus hermanos en orden de mayor a menor, como en el caso de Aegon y Jon. Esta clara línea sucesoria se fue al caño cuando Cersei Lannister decidió cometer incesto y traición al mismo tiempo, y darle a Robert únicamente hijos ilegítimos, hijos que fueron legitimados, pero que en realidad eran fruto de su relación enfermiza con su hermano Jaime Lannister. Puede que estos 3 hijos de Cersei fueran presentados como los herederos legítimos, pero al ser hijos del incesto con Jaime, no tienen ningún derecho legítimo al trono. El problema sería probar que los niños no son príncipes de verdad, aunque esto realmente sería bastante sencillo de hacer si se prestara atención a las pruebas. La sangre y los genes Baratheon son notablemente dominantes, siendo que casi todos sus integrantes poseen la característica cabellera negra y ojos azules. Aun cuando se han unido con los Targaryen, que son conocidos por tener genes dominantes, los genes Baratheon han logrado tener sus victorias. Pero lo que pudieron comprobar tanto Ned Stark como Jon Arryn es que en toda unión Baratheon-Lannister, los genes Baratheon han prevalecido. Actualmente en la historia, todos los Baratheon, Robert, Stannis, Renly y Shireen, así como todos los bastardos Baratheon, Mia Piedra, Bella, Gendry, Edric y Barra, que aparecen en los libros, tienen el cabello negro y ojos azules, todos a diferencia de los hijos de Cersei. Una vez esta verdad se descubre y resulta ser un secreto a voces, comienza la locura por la sucesión de Robert. En este sentido, la ley es muy clara. Al no haber herederos legítimos del rey, el trono irá a su hermano mayor, y este no es otro más que Stannis Baratheon. Stannis es el hermano mayor sobreviviente de Robert, y según las reglas de sucesión, sería el legítimo heredero tras la muerte del rey. Actualmente su reclamo es el más fuerte dentro de la línea Baratheon, y este parece no tener cabida para otros reclamos que compitan con el suyo. Si bien Robert tuvo otros hijos naturales, incluyendo uno reconocido, siendo Edric Tormenta, estos siguen siendo bastardos, por lo cual, a menos de que sean legitimados, no presentan ninguna amenaza para el reclamo de Stannis. Y bajo la misma ley de sucesión, no podrían ser legitimados actualmente por nadie más que no fuera Stannis. Y realmente, aunque Tommen pudiera legitimarlos, porque tiene el poder en facto, nunca pasaría porque todos estos bastardos son mayores que él, y siendo legitimados tendrían cierto reclamo preferencial por sobre el suyo. Cersei jamás dejaría que esto pasara. La situación actual de los Baratheon es una verdadera usurpación en la cual Joffrey I y Tommen después ocuparon el trono ilegítimamente, ya que al no ser hijo de Robert no tienen ningún derecho al mismo. Algunos dicen que el trono ahora es de los Lannister y que le corresponde a Stannis volver a recuperarlo. Pero si bien esto es cierto, en práctica sigue sin serlo ante la ley. Tommen y Joffrey ascendieron al trono bajo la única pretensión de ser reconocidos como hijos legítimos del rey Robert Baratheon. Actualmente Tommen gobierna bajo este reclamo, y su legitimidad viene enteramente de su apellido Baratheon. En cuanto todos los hijos de Cersei mueran y ella o algún otro miembro de su casa usurpen el trono definitivamente, será que los Lannister tendrán el control del mismo, aunque no será de manera legítima. Tendrían que derrotar primero a Stannis, y solo en el caso de que esto suceda, serían oficialmente la tercera casa real de la historia de los 7 reinos. Recordemos que Robert se volvió rey al derrotar a los Targaryen, no solo al enfrentarse a ellos. La victoria es imperativamente necesaria para reclamar el trono. Entonces, considerando a todos los candidatos del reclamo Baratheon al trono de hierro, tanto al inicio de la historia como hasta el punto en el que nos encontramos actualmente en la historia, Stannis Baratheon es el heredero legítimo del rey Robert Baratheon, sin verdadera discusión. Entonces, si consideramos solo la legitimidad dinástica, Jon Snow o Aegon Targaryen podrían tener un verdadero reclamo válido en la línea Targaryen, siendo Aegon el heredero legítimo.
Sin embargo, su reconocimiento depende de pruebas y aceptación por parte de los señores de Poniente, lo cual para nada ha pasado aún, por lo que por todas las fuentes actualmente es Daenerys Targaryen la única heredera del reclamo de su casa. Por otro lado tenemos a Stannis Baratheon, el legítimo heredero de la casa Baratheon, según la ley de sucesión. Y entonces, ¿quién es el legítimo heredero de los 7 reinos? Aunque la línea Targaryen existía antes, aunque fueron los unificadores del reino, aunque son las espadas de sus enemigos las que se fundieron para crear el trono de hierro, Robert Baratheon tomó el trono por una doctrina conocida como el derecho de conquista. El derecho de conquista es el poder que tiene un conquistador para gobernar un territorio obtenido mediante el uso de la fuerza. Básicamente, según este derecho, cuando un rey es derrocado por un conquistador, el linaje del conquistador se convierte en la nueva línea de sucesión legítima. Tal como Aegon el Conquistador estableció su dinastía tras invadir Poniente, Robert estableció su propia dinastía tras derrocar a los descendientes de Aegon. Por esta razón, el heredero legítimo al trono de hierro no es un Targaryen, sino un Baratheon. La única forma en que un Targaryen pueda reclamar el trono legítimamente sería mediante una nueva conquista, repitiendo la historia de Aegon. Es decir, si quieren el trono tendrán que seguir su lema: fuego y sangre. Si seguimos la tradición por derecho de conquista, la casa Baratheon es la única línea legítima para gobernar Poniente. Stannis Baratheon, siendo el hermano mayor de Robert y su sucesor natural, es el legítimo heredero y rey del trono de hierro. Cualquier intento de restaurar la dinastía Targaryen o de presentar una nueva dinastía en batalla solo podría considerarse válido si es logrado por la fuerza. Larga vida al rey Stannis Baratheon, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino, señor de Bastión de Tormentas y señor supremo de las tierras de la tormenta. Si quieres conocer mejor al legítimo rey de Poniente, te invito a que veas mi video sobre por qué los lectores amamos a Stannis Baratheon. No solo vas a entender mejor al personaje, sino que puede que te llegue a simpatizar. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!